estoy descubriéndome a mí mismo solo, sabiendo que a la vez no lo estoy. No sé si se entiende, con lo cual voy a tratar de hacer esto con mucho orgullo y pasión, como siempre lo hago, pero también con un live, ¿no? Porque estamos en live, estamos en vivo, y es un vivo, la verdad, muy especial. La primera cuestión es que quiero decir es que el título en realidad es muy marketinero, pero es un título totalmente real, porque el impacto es, si se quiere, es negativo tanto para la oferta como la demanda a nivel global, pero es un impacto selectivo, porque dentro de toda la malaria que puede ser a nivel internacional y global, vemos que en función de cada sector se puede tener aspectos más que nada o impactos no tan negativos e incluso positivos, y eso también tiene que ver con el lugar en el cual nosotros nos encontramos en la cadena de valor. Primera cuestión con respecto a esto del impacto selectivo. Y la segunda parte justamente es que el maíz y la soja diría que no solo están tosiendo, realmente están ya con un respirador artificial, y el trigo claramente es, de una manera u otra, es el único producto junto con el arroz, ¿no? Que está saliendo un poco de este drop tan importante que hemos visto. Y esto tiene explicaciones, y no son solamente explicaciones de orden conjunturales, sino son explicaciones de orden estructurales. La charla que quiero darle hoy, básicamente, siempre para mí, una charla lo importante es tratar de que haya un aprendizaje con el tiempo, porque el trigo sube, baja, el petróleo sube, baja, lo que no sube y baja y lo que persiste en el tiempo son los aprendizajes estructurales. Y yo lo que les quiero dar como hoy conocimiento, si se quiere, es tratar de identificar qué es lo estructural que tenemos en la Argentina y en el mundo, que hace que el trigo en plena cosecha aumente de precio, como lo vemos en la Argentina, o que estén pasando cosas como están pasando en el día de hoy. Entonces vamos a explicarlo tanto en trigo y en cebada. Me gustaría tratar de los dos productos, porque sé que estamos a vísperas de la siembra acá en la Argentina, estamos a semanas de iniciarlas, y me parece que estaría bueno ver un poco cómo nos situamos a nivel internacional, sobre todo con este brote, y cómo estamos nosotros en términos de fundamentos para ver si sembramos trigo, si sembramos cebrada y cómo varía. La primera cuestión yo llamaría a la sabiduría y a la humildad. Lo digo para mí y lo digo para todos. Sabiduría y humildad, porque nadie hubiera dicho en la historia de la humanidad que el petróleo, como lo ven ahí a la izquierda, el martes, ustedes saben que el WTI, el petróleo que se negocia en el mercado a término, tiene spirit, tiene, ¿cómo se dice?, cierres mensuales. Esta es la del martes, es decir, la del día del cierre de esta posición de mayo, que cerró a $37 negativos, es decir, una caída de un 300%. Estoy hablando del petróleo sur de Estados Unidos, no del Brent. Nadie hubiera imaginado que íbamos a tener una base negativa en un producto así como es el petróleo. Y esto hace acordar justamente cuando Merkel, cuando habían los bonos de Estado alemán, donde en realidad el acreedor tenía que pagar para poder tener el bono, es decir, uno estaba pagando una prima de seguro. Acá es lo mismo, pero al inverso, uno realmente, para poder salir de la posición, en realidad le está tratando de pedirle por favor justamente al comprador que se lleve algo que nadie está utilizando. Es decir, no importa cuántos barriles de petróleo se están produciendo por día, lo que importa ahora es que nadie los consume, y es terrible eso. Entonces eso es algo, me parece inédito, que hace que realmente replantear que no es tan importante en sí si el trigo va a subir o bajar, si bien es importante en el negocio, pero eso es difícil de prever. Lo que sí se puede prever es armar estructuras, armar estrategias, armar planes estratégicos a través de objetivos que nosotros podemos tener y ver si podemos llegar a ese objetivo. Después, poder hacer análisis hasta técnicos para poder prever que íbamos a tener un barril a $70, iniciados el año, y cerrar una posición el martes a menos 37. Reiniciar la de junio, que la de junio estaba alrededor de $20 y ayer estaba alrededor de los 15, $16. En realidad ahí también la cuestión está que sí, la posición esta de junio va a tener la misma suerte que la de mayo, es decir, gente desesperada, totalmente comprada y queriéndose salir de la posición
y estar en una especie de callejón sin salida. Por otra parte también, ¿quién se hubiera imaginar que con datos del Fondo Monetario Internacional, que vamos a tener una caída del Producto Bruto Interno Mundial de un 3%, y saben lo que es para una economía avanzada, pues nosotros estamos acostumbrados a tener caídas de Producto Bruto, pero para un país como Francia, que es la sexta economía mundial, tener una caída de un 7, más de un 7% como el que se está previendo ahora es terrible. Con lo cual, quiero que quede claro, porque si no a veces alguien que me escucha va a pensar que lo del coronavirus está buenísimo. No, para todo el mundo y a nivel global es una tragedia, primero en términos sanitarios y en segundo en términos económicos, pero hay que decirlo, en función de qué producto uno está trabajando y en función de qué lugar uno se encuentra en la cadena de valor, el impacto no es el mismo. Y se los voy a explicar y se los voy a justificar por qué. La primera cuestión es que es lo que quiero tratar justamente es cómo puede ser posible cuando uno compra un manual de economía y estudia economía, la primera cosa que uno aprende es que no hay que vender a cosecha. Bueno, en los últimos 4 años en la Argentina es totalmente al revés. Es decir, el precio a cosecha, ustedes ven ahí cuando comienza la campaña comercial, 1 de diciembre del 2019, miren la posición del mercado a término en Buenos Aires. Cómo comenzamos, alrededor de los $170 más o menos, no es tanto la evolución en sí positiva. Dos cosas, la primera obviamente es que estamos en fin de diciembre, enero, en plena cosecha, si se quiere, y los precios aumentan. Debería pasar al revés, y no. Y eso hace del 2016 que lo estamos viendo, y no tiene nada que ver con el mundo, porque en los últimos 4 años el mundo ha tenido vaivenes bajistas, y sin embargo el trigo argentino sigue firme, no solamente los primeros 3 meses del año, sino que después durante todo el año. Entonces habría que tratar de explicar por qué esta cuestión, porque es algo muy positivo que tiene que ver con la Argentina. Y la segunda cuestión, que es una cuestión también que alguien no lo hubiera dicho, es una paridad de la soja disponible con el trigo disponible. Estoy hablando de la campaña en curso. ¿Quién se hubiera imaginado? Acuérdense que pasó en el 2013, cuando el trigo se fue por encima de los $600, creo que llegó a 700 y pico, ya ni me acuerdo, pero era por cuestiones puramente de intervención, por cuestiones de intervención en los mercados, tanto cuantitativas como cualitativas. Ahora quedaron las cualitativas, las cuantitativas no hay hoy restricciones de exportación, la Argentina por suerte no tiene. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esto ya es mercado, no es una cuestión de que vino un hombre político y cerró las exportaciones de soja. No, esto es mercado y cómo puede ser. Entonces vamos a hablar hoy de todo eso. La primera cuestión, hay un trabajo de la FAO que es excelente, yo se los recomiendo que lo lean, porque fue uno de los primeros institutos a nivel mundial que hizo un estudio muy serio de modelización económica de cómo impacta en diferentes cadenas, en diferentes productos el coronavirus. Y lo que es interesante es tratar de no solamente estudiarlo, digerirlo y ver que en realidad, como todo estudio es muy teórico, yo conozco más la práctica que la teoría por mi experiencia de trabajo de cadenas y de promoción y de conocimiento del sector a nivel de comercio, de broker institucional, si se quiere. Entonces yo traté, con mi práctica, vi que la teoría que desarrolló la FAO efectivamente coincide con todo lo que estamos viendo. Y la primera cuestión, que esto es vital y capital, que es muy importante que sepamos, es que fíjense que en el caso del trigo, más del 70% es destinado a consumo humano, es harina, ¿sí? Solamente un 20% es alimentación animal y solamente los energéticos representan el 5%. En el caso de la cebada, fíjense que casi el 70% es consumo feed para alimentación animal, solamente el 20% es industria, básicamente malta, y solamente la alimentación, los argelinos, por ejemplo, comen el cuscús con la cebada del grano, se consume cebada con grano, pero obviamente muy poco. ¿Qué tiene que ver? Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos con una caída brutal del petróleo, lo cual hace que todos los energéticos están teniendo problemas importantísimos de precio. Aquí el bioetanol de maíz, aquí, ¿por qué no?, el bioetanol de trigo, pero el trigo no tiene justamente poco bioetanol, ¿sí? Entonces, y por otro lado está la alimentación animal,
que justamente si hay una caída de consumo, no necesariamente porque la gente deje de consumir, sino porque están cerrados los bares, los cafés y los restaurantes, ahí pueden haber un impacto no solamente en los productos de origen animal, sino sobre todo en los productos de origen industrial, como ser la malta, ergo la cerveza. Y como ustedes saben, en todo caso a nivel mundial, en promedio el 38% de la cerveza se consume fuera del domicilio. Entonces es un producto que está teniendo lamentablemente un impacto extremadamente terrible. Entonces fíjense cómo en esta cadena de valor, lo que es el gasto que están viendo acá, ¿no? A ver si puedo ver, el gasto acá, gasto de alimentación. El gasto de alimentación hay muchos países que están viendo aumentos de ese gasto. ¿Por qué lo vamos a ver? ¿Cómo es la elasticidad del ingreso en función del producto? Que el COVID está obviamente haciendo un impacto muy importante de eso. Por otro lado, ustedes tienen los energéticos que acabamos de decir, eso impacta tanto la oferta como la demanda, ¿sí? El tipo de cambio que están teniendo muchos países exportadores porque se están devaluando sus propias monedas, lo cual hace que son cada vez más competitivos, pero a la vez son competitivos en un momento donde sus propios productos los necesitan en sus mercados internos. ¿Qué pasa si un exportador dice, es tan competitivo que mi producto que voy a tratar de restringir la exportación? Es lo que está pasando, ¿sí? Y por último, hay toda una serie de logística que los países, sobre todo desarrollados, necesitan, que está siendo justamente modificado por la pandemia que estamos teniendo. Entonces, eso realmente es muy importante. Y aquí lo que vemos claramente es que lo que está diciendo la FAO es que los países justamente desarrollados tienen una exposición de riesgo muy alta en todo lo que es la oferta, el supply, en todo lo que es aprovisionamiento, ¿sí? En rojo, fíjense que es una alta exposición. Mientras que los países en vías de desarrollo tienen su lado, su punto de Aquiles muy fuerte, justamente en la parte de demanda, no necesariamente el aprovisionamiento. Esto tiene que ver con que generalmente los países desarrollados, y ahí, si bien no lo somos en términos de PIB, sí lo somos en términos agrícolas, ahí incluye la FAO a Brasil, a la Argentina, ¿sí? Mismo a Ucrania, y termino ahí, los incluye, ¿por qué? Porque esos países, Argentina, Brasil, tienen una exposición muy fuerte en lo que es el supply, no necesariamente la demanda, mientras que los países pobres, básicamente, tienen justamente su talón de Aquiles en la demanda. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque normalmente los países pobres y los países que tienen un desarrollo económico muy bajo, generalmente son los países importadores y son los que importan, ¿sí? Con lo cual esos países dependen básicamente de toda una cuestión logística, una cuestión portuaria, y dependen mucho de los países desarrollados oferentes para que esa mercadería les pueda llegar a ellos a los puertos. Imagínense ustedes cuando tienen un problema, el ejemplo sencillo. ¿Cuál es un problema de un país desarrollado? Lo estamos viendo con el trigo, con la primera transformación, inclusive con la segunda transformación. ¿Qué estuvo pasando en Europa en este tiempo? ¿Qué estuvo pasando también en la Argentina? Lo que está pasando es que no hay harina en los supermercados. Aumento de precios considerables de la harina, sabiendo que la harina sobra en los países de Europa. No es que falte harina. El tema está que lo que está viendo y poniendo en tapete el coronavirus, que tenemos que empezar a cambiar la manera de analizar los mercados, porque no importa tanto la oferta disponible, lo que importa es la oferta comercial. Y es la oferta, si esa oferta comercial está disponible en el momento y en el lugar que la demanda lo quiere. Y hoy lo que está pasando es que la demanda quiere un producto que sobra, quizá, pero que no está en el lugar indicado. Y eso pasó en marzo, cuando la gente fue con pánico a querer comprar harina, polenta y fideos y arroz y todos los productos de primera necesidad y básicos, y se encontró con una ruptura de stock. ¿Por qué ruptura de stock? Justamente porque el mundo, sobre todo occidental, rico, desarrollado, ha ejercido durante 40 años lo que se llama just in time, toda una logística de flujo tenso, una logística en la cual no se privilegian los stocks, todo lo contrario, el stock genera pérdidas, genera costo. Para evitar esos costos hay que tratar de tener la menor cantidad de stock posible y tener la mercadería permanentemente en movimiento.
es brillante, los costos logísticos se reducen, obvio que se reducen, pero es gigante en la medida que todo funciona. Si no hay nada que funciona, o en algún momento de la cadena algún problemita tenemos, todo ese engranaje, como un reloj suizo, se corta ahí. Por eso los problemas que podemos tener en los países occidentales. Y en los países en los cuales son importadores, el problema es el confinamiento en países en África donde es muy difícil hacer el confinamiento porque más de 2/3 de la población, diría hasta 80%, no puede trabajar en la casa, se tiene que movilizar, tiene que ir a las panaderías a poder consumir. Y el problema que están teniendo es que esas panaderías no pueden tener justamente un libre acceso. Entonces ahí está lo que quería señalar con estos gráficos. Es importantísimo mencionar que, ¿qué es lo que está pasando justamente con el trigo? El trigo, al ser un producto de primera necesidad, que el 70% lo come el ser humano, poco es la industria de alimentos de ganado que lo consume, es un producto no solamente de primera necesidad, que tiene una inelasticidad de la demanda bastante fuerte, sobre todo en las clases que tienen un ingreso bajo. ¿Qué significa con eso? Poblaciones que tienen un ingreso bajo, lo que muestra este gráfico normalmente que va a haber un switch de demanda de productos caros, si se quiere, la carne o las legumbres, hacia productos más económicos, como ser justamente, en este caso, el trigo, la harina, ¿sí? Y lo que muestra también que hay una cierta inelasticidad, porque por más que haya una determinada variabilidad de ese precio, la gente tiene que seguir comiendo. Entonces, eso está sosteniendo claramente al trigo a nivel mundial. Y no solamente está sosteniéndolo eso, lo que está sosteniendo el trigo a nivel mundial son los comportamientos que está teniendo los oferentes y los demandantes. Y yo sinceramente tengo muchísimo miedo, sí, claramente, que repitamos las mismas tonteras que hicimos en el 2007-2008, cuando Túnez duplicó en valor sus importaciones, y ahí tanto los oferentes como los importadores han tenido responsabilidad en esto, lamentablemente, y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense que un cuarto de la población mundial va a vivir en África en el 2050, ¿sí? Un cuarto de la población mundial. Estamos hablando de sociedades que tienen ya un 70% de urbanismo. Y fíjense que ahí puso un índice base 100 en el promedio de 1980 a 1992, ahí estamos en 100, y fíjense cómo fue evolucionando la demanda en índice para lo que es el norte y centro de América, que es en rojo, en África está en azul, el Middle East, que es el próximo Medio Oriente, en verde, el Sudamérica en amarillo, y después Asia. Fíjense, sudeste asiático, que es donde nosotros estamos colocando nuestra mercadería en los primeros meses del año. Fíjense hoy lo que están importando en promedio, los últimos datos que tenemos del Consejo Internacional de Cereales, basado en Londres. Fíjense, 55 millones de toneladas, ya superó, cosa que no pasaba, superó a África. Estamos hablando de grandes bastiones de importación, ¿sí? Y fíjense justamente por qué. Si bien hay una caída de la población que se está dando ya hace, vamos a decir, 20 años, de todas maneras, pese a esa caída, pues está cayendo obviamente la tasa de natalidad, porque también esos países, por suerte, también van aumentando su capacidad de ingresos. Entonces, lo que está haciendo que el mundo en sí, si se quiere, está creciendo a un ritmo menor, pero pese a ese crecimiento menor, tenemos un crecimiento de población, fíjese, muy importante, por arriba del 2%, casi 2,5% en África, en el redondelito que ven ahí, para la proyección 2020-2029, y fíjense que el próximo Medio Oriente cae bastante fuerte, pero África sigue siendo bastante importante, y el sudeste asiático lo que tiene es que tiene una densidad poblacional realmente bastante importante. Y ustedes lo ven acá en la tasa de fertilidad. Y fíjense lo que es importante el continente africano, que es uno de los continentes muy ricos que hay que empezar a pensar en términos de desarrollo, porque ojalá que no tengamos un brote pandémico en el continente, porque justamente es, si se quiere, el sur
de todos los países centrales. Entonces, el tema de la inmigración no es menor, el tema de los movimientos que están habiendo poblacionales, no solamente por una cuestión de ingresos, sino por una cuestión de cambio climático. Por citar el caso de Siria, que no solamente tuvo problemas con todo el tema de Daesh y del Estado Islámico, sino también problemas de climáticos donde las regiones de producción de trigo que están en el norte, lamentablemente, tienen problemas de sequía tal que hace que haya movimientos de población muy importantes y que se vayan a otros países, ¿sí? Entonces eso es extremadamente importante. El caso de Jordania recibiendo a los inmigrantes. Fíjense las tasas de natalidad en azul, en celeste, todo lo que es África del Oeste, África subsahariana, y fíjense en Asia del Sudeste también, estamos en 2,5, 3 nacimientos por mujeres. Eso, ¿qué hace? Prácticamente necesidad de alimentación. Y es la alimentación básica por excelencia. El trigo es un producto justamente que brinda proteína en países donde generalmente el consumo dietario en términos de proteínas es relativamente bajo. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Y qué pasó con la pandemia? Si bien no tenemos las bajas disponibilidades de trigo que teníamos en el 2007-2008, quiero ser claro, por suerte el mundo tiene hoy stock que no tenía en el 2007-2008, con las crisis que tuvo Australia y demás, y Europa también, es decir, fue varios países productores. El tema es que no tenemos la misma demanda en esa época que ahora tenemos una demanda muchísimo más importante, y lo que tenemos también es que hay países, sobre todo los países que compran, que es el Estado el que compra trigo, son países que han sufrido la campaña 2007-2008. ¿Y qué han hecho en marzo y en abril estos países? Han empezado a comprar lo que se llama comprar reservas estratégicas. ¿Reservas para qué? Para que la gente pueda tener trigo, porque hay sociedades, hay países donde si no tienen trigo hay una revolución social. Aquí abajo ven una foto de gentileza del responsable de la oficina del Cairo, de France Export, y fíjense que es una foto tomada recientemente, esto es en Jordania, y fíjense que nosotros hemos visto hace unas semanas, lamentablemente, colas de jubilados, que por suerte se ha normalizado, y acá es el equivalente, pero son colas de gente tratando de ir a buscar el pan. Son sociedades donde el consumo de pan es extremadamente importante y el consumo generalmente también se da en lugares de bodegas o en lugares de distribución. El COVID en este caso pone un grave riesgo de seguridad alimentaria y también de distancia. ¿Cómo podemos lograr a respetar un social distancing en casos donde la gente necesita su aprovisionamiento cotidiano? Entonces eso es algo realmente que estamos viendo. Entonces el Estado, para evitar estas cosas también, necesita anticipar. ¿Y qué hizo finalmente? Egipto ya lanzó una compra estratégica de 800.000 toneladas. Egipto a mitad de abril generalmente deja de comprar porque ya tiene su cosecha que empieza a entrar en todo el borde del Nilo, y ahora lo que sucede es que Egipto dijo, bueno, voy a seguir comprando. Estoy hablando del GASC, estoy hablando de la Oficina de Estado. Esa Oficina de Estado ya está previendo 800.000 toneladas, ya hubo 2 licitaciones recientemente, Sudán 200.000 toneladas, Irak, el board iraquí 250.000 toneladas, Arabia Saudita otra planificación de 200.000 toneladas, y Líbano y Siria bajo perfusión, dirían particularmente rusa, con todo un pedido de dones, porque por una cuestión no solamente ya que arrastra la crisis económica en Líbano por un lado y en Siria crisis económica y social, ¿sí? Y después Marruecos, que suspende los aranceles de importación. Me puedo quedar horas hablando de la política arancelaria marroquí, que es súper interesante porque ellos regulan, ellos tienen producción propia, al tener producción propia tratan de proteger su producción, pero necesitan también importación. Para poder tratar de equilibrar, respetar la producción local y los productores y no ser perjudicados por la importación, juegan con los aranceles. A esta época del año generalmente Marruecos levanta 140% los aranceles para evitar la importación. Ahora las dejó a cero. ¿Por qué? Porque quiere tratar de recuperar mercadería por las dudas. Esto es lo que está pasando en el mundo, es bastante serio, y eso es lo que estamos viendo en el precio del trigo claramente. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vemos que el primer importador mundial,
que es Egipto, el mercado, el Estado más o menos importa casi 7 millones de toneladas y el sector privado alrededor entre 5 millones y medio. Es un Pac-Man, fíjese Rusia, cómo ha crecido en la década de 80, 90, Estados Unidos tenía el 60, llegó a tener hasta el 70% de partes de mercado de lo que es Egipto. Hoy, no, hoy Estados Unidos no está en ese mercado. En el primer mercado mundial Estados Unidos desapareció. Y fíjense que está Rusia, que está entre 75%, si se quiere, el año pasado, el anteaño pasado, 65%, 60% 2018-2019, y la de 2019-2020 no la puse acá, está muchísimo más bajo que eso, está alrededor del 40%, que es muy elevado. ¿Por qué? Porque está creciendo mucho las exportaciones tanto de Francia como de Rumania, ¿sí? Y hablando de eso justamente, ¿cuál es la preocupación? Hablando de Rusia, eh, para hacer un apartado, yo no sé cuánto tiempo me está quedando, si alguien me puede mencionar o si me escuchan Sí, vamos ahí. bien, perfecto, vas en tiempo. Perfecto. Bueno, ¿y sabés cuánto tiempo queda más o menos? Y tenés como 15, 20 minutos más. Es Ah, realmente bueno, interesante, así que continúa. listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estaba preguntando el tema del tiempo porque todavía, bueno, la verdad que es el comienzo, lamentablemente, pero voy a tratar de acelerar porque si no, no los voy a dormir. Pero lo que es interesante mencionar es que 1 de cada 3 toneladas prácticamente las provee Rusia, ¿sí? Y con esto de que cae la producción de Rusia, mire lo que cayó la producción en los últimos años, cayó 72, 74 millones, siguen siendo producciones récord, y si bien las partes de mercado caen de un 27% al 20%, sigue estando por arriba de Estados Unidos. Eso es Rusia, ¿sí? Hoy, miren Chicago, por una cuestión que es importante, porque Chicago queda en los Estados Unidos, pero el precio hoy del trigo no se forma en Chicago. Hace bastante tiempo de eso. Y rápidamente, para decirles que la concentración de la producción es de trigos de invierno en este momento, es todas las zonas rojas, rosadas que ven ahí, es toda la parte del sur de Rusia, la parte central, lo que se llama la Rusia central, ¿sí? Y después está todo lo que es Volga, Ural, y después Siberia, que ven toda esa gran masa verde que está ahí. Esa es la famosa Siberia central, donde crecen los trigos de primavera. Pero para mostrarles que la verdadera producción fuerte a la exportación es la de trigos de invierno, que está justamente alrededor de todas esas liñitas verdes que ven ahí, que son los puertos de agua profunda, que junto con los puertos de Mar de Azov, que son los puertos de agua poco profunda, hace que Rusia pueda exportar más de 40 millones de toneladas de trigo, como fue hace 2 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto, que Rusia está creciendo de manera extraordinaria el área de trigo de invierno en detrimento de la de primavera. A punto tal, si se quiere, que hoy hay más o menos un 50-50%, mismo un 53% de primavera, de invierno, perdón, y un 47% de primavera. Hace 30 años atrás, el 70% del área de trigo en Rusia era de primavera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque usted puede pasar de un rinde de 1.000, 1.500 kilos a un rinde de 4.000, 4.500 kilos, es decir, de pasar de trigo de primavera a invierno. Y estos tipos no solamente triplican el rendimiento, sino que ese rendimiento que triplican está justamente al lado del puerto. Eso es lo que está haciendo Rusia. Y para terminar y ser muy rápido, desplaza en términos de calidad al trigo americano, porque Estados Unidos tenía toda una maqueta de calidad distribuida según la región. No voy a poder entrar acá porque me quedo 1 hora, es muy complejo la cuestión, pero históricamente es eso. Y hoy lo que tiene que el trigo cámara equivalente nuestro en Rusia, es un 12,5% de proteína. Y han logrado segregar de una manera bastante grosera, no una segregación extremadamente delicada, pero Rusia es capaz de poder identificar trigos de hasta 11,5, de 12,5 y de más de 13,5. Entonces, toda esa linda maqueta que Estados Unidos tenía en el mundo, ahora ya no existe más.
¿Por qué digo todo esto? Yo les hablé de la demanda con el tema del coronavirus. Países que están desesperados en querer comprar trigo. El problema es la oferta también. Estamos haciendo lo mismo en 2007-2018. ¿Qué pasó en el 2007-2018? Retenciones a las exportaciones que llegaron a más de un 50%. Fue el caso de Ucrania, fue el caso de Rusia. ROEs, cuotas de exportación. Estamos haciendo lo mismo, por suerte aprendimos, porque Rusia ya no hace una restricción total, un embargo como hizo en el 2010, después de 10 años aprendieron, pero ¿qué está sucediendo en el mundo? Cuota de exportación, Rusia metió 7 millones de toneladas, lo metió en marzo, lo metió antes del coronavirus. ¿Por qué? En realidad lo metió y también sabiendo que las 7 millones de toneladas es para abril, mayo y junio, ¿sí? 7 millones de toneladas, todos productos. También está la cebada, que en realidad es el 90% trigo. Pero ojo, eso lo hicieron antes de la pandemia. Ahora con la pandemia también, la primera semana de abril, Rusia exportó 1 millón de toneladas de trigo la primera semana de abril, es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy el ministro de Agricultura hace 4 días salió a decir, muchachos, la cuota de 7 millones de toneladas alcanza hasta mitad, hasta un par de semanas más, ¿sí? Nos quedamos sin trigo, hasta mitad de mayo, dijo, perdón, hasta mitad de mayo. El trigo entra en junio, julio en Rusia, empieza a entrar a fines de junio, ¿sí? Entonces Rusia levanta la mano y dice, muchachos, yo a partir de mitad de mayo, perdón, pero no tengo más trigo. Rumania ya directamente, ahí sí que directamente es una prohibición de trigo. Orbán, Ludovic Orbán, se peleó con los traders y le dijo, muchacho, lo siento mucho, pero no exportan más, cerraron los puertos. Bulgaria pasó lo mismo, volvió para atrás, es un poco más complejo, y Kazajistán, que fue en marzo, hizo lo mismo con la harina, que es el segundo exportador mundial de harina. Y lo peor con Kazajistán no es tanto, si se quiere, la restricción temporaria de la exportación de harina, es a quién aprovisiona Kazajistán. Y eso geopolítico es muy delicado, porque sus principales clientes es Uzbekistán, es Afganistán, son países realmente que son relativamente inestables, y encima de eso está dentro de un mercado común, que es el mercado euroasiático, en el cual está Rusia justamente incluido, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando un país toma de manera unilateral esa decisión de no exportar más harina, sin haberlo consultado dentro del mercado euroasiático. Es muy delicado. Entonces están habiendo cosas que están surgiendo que puede hasta también generar cortocircuitos entre los países oferentes. Suspensión de contratos de exportación en el caso de Vietnam, que es el tercer exportador mundial de arroz. Y también el confinamiento indio, que está provocando problemas logísticos terribles. Justamente ese es el tema del aprovisionamiento, porque India es el primer exportador. Entonces, si es el primer exportador, está teniendo problemas logísticos, y en Vietnam hoy se está especulando de cuotas de exportación, por eso puse entre un signo de pregunta arroz vietnamita. Sí, son arroz vietnamitas, una cuota de exportación. De hecho, la cuota de exportación rusa es un poco eso. Hoy por el momento no pensamos mucho en la Organización Mundial de Comercio y esta cosa es seria. Para terminar el capítulo, ¿sí? Y ya ir viendo y avanzando, a esto se le suma la seca. Yo no quiero ser alarmante, pero la situación al 19 de abril, muchachos, es la siguiente. Llovió, sí que llovió, y ahí ven las lluvias que están del lado izquierdo. Y del lado derecho está la condición normal anormal. Fíjense lo que es el Mar Negro, y están al lado está el Mar Caspio, ahí está Irán justamente a la derecha, no sé si lo puedo mostrar acá con lo mío, ¿sí? Fíjense, esto está todo marrón, y acá en realidad llovió menos de 1 pulgada, ¿sí? O sea que llovió poco, todavía la situación en lo que es el Mar Negro, no solamente Rusia y Ucrania, sino todos los países europeos, el Mar Negro, que es Rumania y Bulgaria, están siendo afectados por el momento con la sequía. Y Europa también, porque Europa es algo similar, Europa del Oeste, sí, llovió hasta el 19 de abril, pero miren lo que es el mapa, miren lo que es Francia, miren lo que es Alemania, la situación y el Reino Unido, la situación realmente es bastante difícil. Y no miremos mal los stocks mundiales, no sirve para nada. Hay que mirar los stocks de exportación. Estos son los primeros datos de lo que estamos viendo para el 2020-2021. Fíjense en los stocks chinos, cómo fueron evolucionando en los últimos 10 años, y cómo son los stocks de los exportadores. Pasamos de 10 años 57 millones a 63. El stock de la gente que
ofrece la mercadería para los países estos importadores que básicamente comen pan, se mantiene. Y mire China, pasa de 100 millones de toneladas más. Quizás seguramente tienen 100 millones de toneladas más, pero China no es un país exportador. China tiene ese trigo para comérselo él, ¿sí? O sea que atención a ver ese balance. Y para ir con Argentina, perdón porque esto está en francés, pero tuve que hacer todo esto rápido, pero fíjense que en enero del 2016, el porcentaje de compra respecto al saldo disponible exportable, real ahí ya. Fíjense lo que representa ese saldo. Ahora, bueno, yo no puedo ver, creo que es un 18%, del 18% al 9 de enero, al otro año pasa al 44%, después al 62%, después al 72%, este año, 9 de enero, 108%. ¿Qué significa? Que la exportación tiene comprada muy por encima de un saldo disponible exportable, un saldo de previsión que podría estar en el orden de los 12 millones de toneladas. Ahora con el tema del coronavirus, si el trigo sigue subiendo, puede ser que se ponga competitivo el argentino y se exporte más de 12 millones de toneladas. Y la cuestión es que está básicamente concentrado en enero, diciembre, enero y febrero, con exportaciones récord en febrero. Yo siempre digo que hay que tratar de distribuir más las exportaciones en el año, ¿sí? ¿Por qué? Ahora le explico, porque el tema está que en esos 3 meses ahora, no solamente está Brasil como siempre, se juntó Indonesia, se juntó Kenia, que Kenia es un país totalmente, si se quiere, tradicional, comprador histórico, Kenia y Tanzania desde Europa del Este, pero estos son nuevos, que es Indonesia, y está compitiendo fuertemente con Brasil. Ojo, ¿por qué digo toda esta cuestión? Porque el tema está que está buenísimo tener exportaciones muy fuertes y después hacerse caro a partir de marzo, a partir de abril, ¿sí? Pero ese precio caro, el que lo soporta en definitivas cuentas, es el brasileño, es el molino brasileño. Y hoy, Brasil hace ya tiempo que lo está haciendo, pero este año ya no hay nada oculto, nunca ocultaron nada, pero ya en términos comunicacionales, hoy le están pidiendo claramente al gobierno que la cuota, escuchen bien por favor, la cuota de 750.000 toneladas que se puede aprovechar con un impuesto y un arancel cero, es hasta mayo. La quieren llevar hasta fin de año. ¿Por qué? Porque hay empresas que si no utilizaron ese porcentaje, que lo puedan utilizar. No significa que va a haber menos cantidad de trigo argentino que va a entrar a Brasil. La cuestión, el problema no pasa por ahí. El problema es que Rusia, una vez que entra al mercado, como fue el caso de Indonesia, que hace ya 5 años que está en Indonesia, hay que preguntarle a los australianos cómo están viviendo eso, es muy difícil después competir. Y alguien me va a decir, Leandro, pero bueno, tenemos diferencial de flete, tenemos un flete de Bahía Santos está a 12, 13 dólares, y estos tienen un flete de 28. Sí, y el petróleo valía 60 dólares y cerró a menos 37 dólares. Todo puede pasar. Yo no quiero asustar a nadie, pero necesitamos trigo todo el año y necesitamos ser competitivos en julio también. Si no, no es que nos van a dejar de comprar, pero ojo con esto. Y para terminar el capítulo de trigo, ¿no van a sembrar trigo? Si es por clima, yo creo que se puede entender, ¿sí? Porque para ser honestos y viendo los mapas, no son similares el mapa del año pasado al mapa de ahora, cuando uno ve el agua útil, ¿sí? Necesitamos que llueva, sobre todo en la parte más central, arriba por encima del norte de la provincia de Buenos Aires. En el tema precios, precio FOB declarado hoy estamos a 214 dólares y estábamos a 204 el año pasado. ¿Sí? Después podemos hablar de mercado físico, y en mercado físico más o menos tenemos las mismas puntas que el año pasado, ¿sí? Que puede ir entre 165 a 175 dólares en función de muchísimos parámetros, en función regional. Pero más o menos estamos en las mismas condiciones del año pasado, con esta situación que le vengo mencionando, que es la cuestión del coronavirus, la cuestión de la seca que está habiendo, que no sé si se va a mejorar, y bueno, y sí, se nota demasiado, soy alcista en trigo hace 2 meses, sí, lo soy, es así. Así que no sé cuánto tiempo me queda porque quería decir algunas palabras con cebada. Creo que es un producto extremadamente importante para la Argentina, no solamente por el valor agregado que la cebada genera y por todos los empleos que genera
ese producto tan noble que es la cebada, y por todo en nuestro país, y por todo el crecimiento técnico que ha tenido ese cultivo y todos los profesionales extraordinarios que tiene ese cultivo, tanto en cebada como en trigo, pero estoy hablando en cebada en particular. Y lo que tiene que Argentina ha aprovechado toda una tendencia hace años que no lo tenían los demás países. Entonces los demás países, donde todos los países están cayendo las áreas de cebada de manera estrepitosa, porque compiten fuertemente con el maíz, porque compite fuertemente con la soja. Argentina ha logrado, en todo caso hasta el 2012-2013, ha logrado tener un aumento muy sostenido, ¿sí? Obviamente que ese aumento ha sido ligado a cuestiones de orden de intervención de mercados. Esa intervención de mercados hizo justamente que el trigo no se podía exportar, obviamente hacía que la retención tenía la cebada, pero no tenía esa famosa cuantificación, con lo cual la gente empezó a hacer cebada. Pero ojo, no hubo solamente eso, hubo un crecimiento de las malterías también y de la capacidad maltera en Brasil, lo cual hizo también que el área empezara a aumentar también antes de ese, lo veo en otros slide eso, antes de esa intervención. Pero contrariamente a lo que muchos pensábamos, la última parte que se liberalizó el mercado de trigo, que crece de manera muy importante el área de trigo, y básicamente en detrimento de la soja, la cebada se pudo mantener, ha logrado mantener el área, y eso hay que saludarlo y hay que aplaudirlo, porque el tener 1.000.000 de hectáreas hace que no solamente podamos tener nuestro propio consumo interno, sino podemos no solamente exportar también en cebada en grano, sino también exportar cebada en malta. Con lo cual eso lo tenemos que cuidar. Ahora, a mí lo que me da ahí ya me da un poco de bronca por la situación y el contexto, que hay cosas que nos escapan a nosotros, y el contexto, para ser honesto, no está sexy con respecto a la cebada. Una cosa muy interesante que pasó en el mercado mundial, que nos olvidamos, creo que tocó a la Argentina, que se dio más o menos, es totalmente público, lo que voy a decir, y era público en ese momento igualmente, que fue, fue la recompra de de Toepfer, ¿no? Claramente, Toepfer era claramente un operador muy importante aquí en la Argentina, y un operador muy importante que tiene una relación comercial muy importante también con una industria cervecera, una empresa cervecera muy fuerte, que es el caso de Sam Miller también. Entonces, todo fue más o menos, fíjense que ahí puse octubre del 2015, y acá estoy hablando justamente del 2014, si no me equivoco, sí, claro, mayo del 2014. Y todo más o menos, los dos eventos que estoy hablando no tienen nada que ver el uno con el otro, nada que ver. Pero todo se dio justamente que un operador en grano, que era extremadamente importante, no, si se quiere, hay un takeover, y en ese takeover hace que justamente haya después todo un reperfilamiento, un concepto más de deuda conocido a la hora actual, pero un reperfilamiento sobre el tipo de portafolio de productos, lo cual hizo que en cebada se haya retraído de manera importante, y con la cuestión, obviamente, de Samile, hizo que, y insisto que es a nivel mundial, que haya un operador muy importante que concentre una parte de la segunda industria de la transformación de manera muy importante, que en este caso, obviamente, es el famoso el Herald, lamentablemente desapareció en Buenos Aires, en la Argentina. A mí me da mucha pena, pero es un diario que no existe más, y había hecho un informe muy interesante en esa época. ¿Y esto qué significa? Que hemos perdido mucha liquidez en el mercado cervecero. Y hay algo que pasó, sinceramente, que me parece que todo el mercado lo tiene que aplaudir. Y al principio yo creo que mismo, quizá una maltería no estaba tan contenta cuando veía que volúmenes enteros de cebada iban a parar a alimentar a los camellos y demás. Creo que fue una buena noticia, porque el haber logrado captar, y eso nos permitió, viene también del hecho que en ese momento Rusia salió del mercado, pero bueno, empezamos a captar un mercado que es el mercado forrajero, y nos empezó a dar muchísima liquidez. Perdón que está, no sé quién está llamando. Así que eso fue que ese outlet forrajero empezó a permitir darnos esa liquidez, y empezó a tener, por un lado, el mercado cervecero, que seguimos conservando. No hablo del mercado cervecero, hablo claramente
la cebada cervecera de por sí, y poder lograr tener ese mercado forrajero que los dos en sintonía van compitiendo y creo que han permitido lograr ese mantenimiento de área que nosotros tenemos. Cuando hablamos de los camellos, no es todo camello. Arabia Saudita consume el 80% de la cebada forrajera que compra. El otro 15% es destinado a la industria lechera y el otro 5% a la industria avícola. Pero sí, el 80% lo comen los camellos y la suerte que nosotros tenemos, no sé si es una suerte, pero tenemos un privilegio de producir ese cultivo, es que en más de una oportunidad le damos una cebada realmente de una calidad cervecera, a veces excepcional, y sí, se lo damos a la industria alimentaria, en este caso a Arabia Saudita en particular, porque no hay mercado mundial que pueda llegar a captar ese volumen que podemos tener. Y la dificultad que tenemos claramente este año es que cuando ustedes tienen un producto que no es de primera necesidad, como es en el caso de la cerveza, bueno, eso depende de quién, pues es un pequeño chiste, pero la verdad, honestamente, que es un producto de consumo, si se quiere, festivo. Y hoy no estábamos para fiestas, y la verdad que no me quiero poner nostálgico, pero hoy no estamos para ver un Boca River, es un Real Barça, si a uno le quiere un clásico español. Entonces, ese producto lamentablemente le está pegando bastante fuerte. Esta semana yo estuve hablando, depende del cervecero de qué parte del mundo, pero en Europa, en Bélgica, algunos están teniendo pérdidas de 50% de ventas, otros están teniendo pérdidas del 70%, y en Brasil hay cerveceras artesanales que directamente están teniendo pérdidas de 100% de ventas. ¿Ah? Y eso, ¿qué tiene que ver con la cebada? Bueno, hacemos eso con el switching con la malta, que es el producto justamente para elaborar este producto que tanto nos gusta, y hace que evidentemente haya un problema allá que no quiero ser tan grosero en compararlo con el petróleo, pero la verdad que cuando uno ve el petróleo que se destruye, ya no pasa por saber si Estados Unidos está sacando 2 millones de barriles por día, o 2,5 o 3, está sacando 2. Pero no importa si saca 1, no hay demanda. Y acá la cuestión que yo me hago, y por eso no es una charla, si se quiere esto, y no es el experto que habla, sé menos que ustedes que me están escuchando, y seguramente operadores y productores que están mucho más metidos en el negocio que yo, pero acá la cuestión no pasa por esta cuestión de la oferta, de que si vamos a tener un problemita climático en Europa, como puede llegar a pasar con la cebada de primavera. Sí, obviamente puede pasar. Acá es una cuestión de demanda. Por más que recortemos la oferta, ¿hasta dónde hay que recortarla para poder acaparar esa demanda que hoy por el momento existe, por suerte, pero está extremadamente débil? Y estos son datos de los londinenses que sacaron este mes por primera vez. A USDA hay que esperar 2 meses, creo que hay que esperar hasta el mes que viene para tener las primeras estimaciones. Pero bueno, hay una caída de producción, ahí rápidamente, y ahora termino, el opening es realmente doloroso, ¿no? Y esto es en marzo, yo creo que va a haber una revisión después en el tema de lo que es el tema del consumo, claramente. Y esto es, si ustedes agarran la cebada de por sí y ustedes agarran el stock consumo, sobre todo los exportadores, es más sexy que el del trigo, y lo sigue siendo si se quiere, ¿no? Ya no pasa por una cuestión de balance, pasa por una cuestión más bien de consumo, claramente, ¿sí? No necesariamente de stock considerado, porque los stocks a nivel de exportación sigue siendo relativamente bajos, desde el 2015 en adelante. Con esto termino, y con lo que quiero decir es que, a ver, sigo insistiendo que a mí me parece que la cebada la tenemos que cuidar. Si podríamos realmente hacer los dos cultivos, bienvenido sea. La cuestión está claramente que, no sé, yo quiero ser realista. Hoy tenés una prima negativa de alrededor de 40 euros en el spot europeo. Trigo versus cebada, ¿no? La tenés acá también, obviamente. ¿Cómo lograr hoy posicionarse para diciembre, enero del año que viene, ¿sí? Con el spread negativo que está arrastrando la cebada? Porque como dije la otra vuelta, al principio, hay un 70% feed, ese feed está ligado al maíz, y hoy ves el maíz, y bueno, no sé, ahí ya
no lo metí, pero vemos los balances ya para el año que viene en maíz y vemos cómo está, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo va a estar el maíz en Estados Unidos. Pero obviamente un país que te quema el 35% de la producción y te la quema para hacer qué, si nadie va a querer lo que vos estás quemando, y lamentablemente la cebada, ojalá que algún día pueda ser un producto totalmente aparte del trigo, del maíz, porque tiene fundamentos propios, pero está muy ligado a lo que le pasa al maíz y obviamente muy ligado a la selección que vos podés sacar, porque no todas las cebadas son cerveceras, obviamente, por variedad y por naturaleza. Así que no sé cómo, no sé, no veo realmente en la Argentina que el área de cebada se pueda mantener, claramente. Desconozco, y eso sí es un interrogante, la pregunta que hay que hacerse en la Argentina es cuánto va a caer el área. Yo creo, no hay que preguntarse si el área va a caer o no, hay que preguntarse cuánto. Por último, para terminar, y dejar también las preguntas y el debate, es que en toda esta pandemia nos agarra de una manera como hace años, no es nuevo. Pero ustedes acá tienen los subsidios totales al sector agrícola, que la OCDE hace todos los años, un laburo muy, muy interesante, y esto lo que habla claramente son los apoyos, ¿sí? Ojo, son los apoyos tanto al sector, si se quiere, tanto al sector agrícola como al consumidor. De hecho, en el extranjero creen que son directamente un sector que puede llegar a ser una transferencia sería hasta el consumidor, ni siquiera acá en la Argentina. Acá en la Argentina la transferencia claramente es negativa, es decir, que tampoco se la lleva el consumidor. Entonces, en términos de apoyos, es un poco como cerró el petróleo el martes pasado, ¿no? Es un apoyo negativo, es decir, en realidad el sector agrícola da más de lo que recibe, o en todo caso da y no recibe nada, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Y si uno lo compara con Chile o lo compara con Brasil, son países que ya están con ayudas positivas, y en la Argentina estamos en un 12,5% negativo lo que es el apoyo. Esto para decir que si ustedes hoy están viendo que el único país en el mundo, desde el 2010 en adelante, que llegó a 170.000 millones de dólares de apoyo es Rusia. Fíjense Rusia dónde está. Estaría bueno poner el mismo chart, que se los puedo mostrar en otro momento, pero del mismo de hace 5 años y Rusia estaba acá estaba al ladito con Argentina, ¿no? Entonces, eso hace también que pensemos algún día algo más estratégico para nuestro sector y para toda la población en general, ¿no? Así que, honestamente, acá termino, no tengo la menor idea si me escucharon o no, espero que me hayan escuchado, Pero, y bueno, y la verdad que agradecerles comentarios, preguntas, más que comentarios, preguntas, porque nadie tiene la verdad en esto, y bueno, cualquier comentario, pregunta, y lo que pueda llegar a responder, si puedo responder, responderé. Muchas gracias. Merci. Leandro, muchísimas gracias. La verdad, impresionante tu disertación y sumamente claro. Hay algunas preguntas, algunos comentarios que nos están haciendo los participantes, los cuales paso a leerte. Jorge Dale. comenta y dice que en un país con una clase política adicta a las retenciones, ¿vos crees que no van a aumentar estas? Y aparte de esto, también él consulta si no está haciendo mucho ruido las quejas de los molinos. ¿Qué opinás? Ya contesto, con la primera está bien. La segunda, ¿a qué se refiere con eso? Que no están haciendo ruido concretamente, lo de los molinos. No sé, Jorge, ¿nos estás escuchando? Si podés aclarar un Y poco tu consulta. Pero sí lo que está, digamos, una de las dudas que se están repitiendo es esto, a ver si no crees que puedan llegar a estar aumentando las retenciones en el sector. A ver, con respecto a la primera cuestión, voy a ser sinceramente claro. Nadie, yo creo que nadie, ningún economista realmente puede considerar que un impuesto a la producción es un impuesto que puede permitir detrás de eso hacer una política pública. A ver, los impuestos sirven en el mundo, los impuestos sirven para muchas cosas. El impuesto en sí, yo no creo que un impuesto es malo, yo en lo personal. Yo creo que los impuestos cuando llegan
a la población. Después, obviamente, a nadie le gusta pagar impuestos, nadie. Yo soy también, a mí tampoco me gusta. Pero el fruto del impuesto siempre tiene algo para hacer. El problema está que el impuesto a la producción no sirve absolutamente para nada, porque cuando vos haces un impuesto a la producción, no solamente estás imputando el potencial donde vos tenés una ventaja competitiva muy fuerte, sino que encima lo estás aplicando de una manera totalmente global, es decir, ahí puede ser el productor por lo que sea, y puede ser el productor que está al lado del puerto, como puede ser el productor que esté a 700 kilómetros. Con lo cual, el impuesto sí es un desastre, deberíamos tener 0, no deberíamos tener 12%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el 12%. I'm so sorry. That's it. Es así. El 12%, ¿qué querés? Podemos llorar, y es más, no solamente tenemos eso, sino también tenemos la posibilidad claramente que ese 12% vaya a 15%. Sí. Por lo que tengo entendido, más de 15% no puede ir por Congreso. Ahora, bueno, si ustedes me dicen que mañana pasa 20, no, y no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar porque por ley no se puede. ¿Sí? De manera tal que lo terrible de ese impuesto son 3 puntos más, que son $6 menos para el productor. No estoy diciendo que está bueno, no estoy diciendo que hoy ya el productor le está sacando el 12% del equivalente al FOB y le vas a sacar 3 puntos más. La pregunta, si está bueno, no está bueno. Si vos me decís si lo van a hacer, yo lo personal creo que no lo van a hacer. Porque me parece, no sé, yo no tengo llegada directa con el ministerio, con las autoridades actuales, no tengo contacto con ninguno de ellos. Pero creo que hay gente suficientemente capacitada para darse cuenta que ese 3 puntos de gap no representa nada, nada. Y es más, yo, si me permitís hacer un llamado o un mensaje a pasar, Sí, por si me supuesto. escucharon, les digo, por favor, que salgan a hacer realmente un discurso, un llamado, una conferencia de prensa para decirle al sector que no van a tocar los 3%. ¿Sí? Sí. No sé si lo pueden hacer por mí, pero me parece que estaría bueno porque las condiciones económicas están dadas para sembrar trigo. Si nos vamos a poner con el debate de sembrar o que sembramos o que caemos el área por el tema de los 3 puntos, nos equivocamos, muchachos. Muchachas, Sí, sí, sí. realmente nos equivocamos. Sí. Porque la cuestión no está de que vamos a exportar menos. Acá la cuestión está que si nos quedamos cortos con trigo, hay gente haciendo cola para Sudamérica, ¿eh? Sí, Y sí. nosotros no la vivimos. Nosotros no vivimos tener un destino como el marroquí, no vivimos tener un destino como el de Indonesia, no vivimos como el tener un destino como el de Argelia, que le movés un poco el guideline y le pones el back damage y en vez de 0,03 le pones 0,5 y Rusia se te mete en Argelia también. Ojo. Entonces me parece que necesitamos como país tener una entrada de divisas en diciembre, en noviembre, diciembre, enero, y para eso necesitamos sembrar. Así que ese es mi punto de vista. La segunda parte respecto a los molinos, no tengo ganas yo de hacer la interpretación. No, creo que eso es más coyuntural que otra cosa. La verdad que contestaste varias de las preguntas que estaban haciendo. Así Lo que... veo, lo del tema de la molinería, hay dos cosas. A ver cómo es, porque yo localmente, la verdad que no tengo realmente el dato exacto, pero lo que está pasando a nivel internacional claramente es que está habiendo un switch muy importante entre el consumo en los lugares públicos hacia el consumo de domicilio. Claramente, porque, a ver, no podés salir, no es muy complicado. Entonces, la gente que en su vida hizo pan, ahora está haciendo pan y está haciendo galletitas, bueno, ¿y qué hace? Va al supermercado y compra harina. A nivel internacional no están habiendo ruptura de aprovisionamiento, no hay hoy un país que vayas al supermercado. Lo que está viendo es que está habiendo transferencias de precios. Líbano, por ejemplo, hay un caso muy de esta semana que está pasando, todo un fight entre los panaderos y los molineros y el gobierno, porque están habiendo transferencias de precios, que bueno, es muy complicada la cuestión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? No hubo un aumento de la demanda, no hubo un aumento del consumo, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de pan.
Lo que hubo un aumento extraordinario de la demanda en un momento instantáneo. Vos no es que agarrás y vas y te comprás 5 paquetes de pan, de harina, y te comiste 4 docenas de facturas. Tengo ganas de hacerlo, pero voy a salir, bueno, no voy a poder salir de mi casa. La gente no hace eso, la gente sigue comiendo más o menos la misma cantidad, lo que pasa es que lo que cambia es el soporte, ¿sí? Ahora bien, ojo al piojo, porque lo que sucede es que vos, eso te representa, pero ¿cuánto representa el consumo de harina en paquete a nivel mundial, a nivel total de lo que es en un país? 5, 8, 9, 10%, más de eso no. Lo que representa sí una caída extraordinaria es toda la gente que dejó de ir a comprar el pan, o en más, panaderías que están cerradas, o en más, países en Europa que vos te vas a comprar el pan y te para la gente y te dice, ¿a dónde va? Y no, me voy a comprar una baguette. Y el tipo te dice 130 euros. ¿Cómo 130 euros? Sí, una multa, usted está violando la cuarentena. No, pero fui acá a la esquina a comprar el pan. Está pasando eso hoy en Europa. Entonces la gente, ahora bien, ojo, porque esa caída que vos tenés, si es que tenés, pero seguramente vas a tener una caída de molienda por esa baja de consumo, es menos trigo que se muele. Por eso te digo, estaría bueno la segunda parte de lo que es los molinos y el ruido, porque hay varios ruidos. No sé si, hoy si querés tenés más si vos me decís en términos de una amenaza, de dejame el trigo, de restricción de exportaciones, si queremos ser coherentes, debería tener más disponible que antes. ¿Se entiende? Tal cual. Sí. En Argentina. En nuestro país, tal cual. Otra consulta que nos están haciendo es respecto de la recuperación de Australia luego de 2 años de fracaso de cosecha de trigo. ¿Esto se va a sentir en el mercado? ¿Cómo impactaría? Es una pregunta excelente, y es algo que también no lo mencioné, está mencionado en los destinos que estamos teniendo, pero no hice ninguna alusión. No es que me olvidé, pero está bueno aclararlo porque relativiza justamente, o puede relativizar o aducir, ¿no? Como si suavizar un poco. No es que soy un tipo que digo que el trigo va a estar a $400, ni mucho menos, es más. Insisto que la pandemia es algo negativo para todo el mundo, inclusive para el trigo también. No estoy diciendo que, estoy hablando que con todos los productos que estamos teniendo es un poco la vedette, nada más. Con lo cual relativiza esta cuestión porque no es lo mismo salir al mercado con Australia que sin Australia. ¿Sí? No es lo mismo salir al mercado con un país que tiene 14 millones de toneladas de producción a pasar a tener 24, que es lo normal que debería tener. Ahora, ¿qué pasa? Yo la respuesta la respondería de la manera siguiente y después yo te digo cómo me imagino respuesta. Imagínate si vos estás en la Argentina y olvídate de Macri, de Cristina, cuestión puramente, no hay políticos, es una cuestión puramente agronómica. Ponele que en la Argentina tenemos la mala suerte terrible de tener 3 años seguidos, no llueve, no sé, hay una pandemia del trigo, nos quedamos sin trigo. Y ponele que estás 3 años prácticamente que no le podés exportar trigo a Brasil, pero 3 años consecutivos, y no intermitentes. En ningún momento del año le podés dar. Seguramente Brasil va a ir a Estados Unidos, va a ir pero no importa. ¿Qué pasa después si a los 3 años volvés? Y volvés con la producción que vos tuviste naturalmente. ¿Qué va a hacer Brasil? ¿Va a seguir comprándole a Estados Unidos? ¿Va a seguir comprándole a Rusia en ese caso? Ponele. Entonces, para mí la respuesta está ahí, y te la doy. Si eso le pasara a Argentina, y espero que no le pase, Brasil no dejaría de comprarle trigo a Argentina, porque hay una relación cultural, hay una relación próxima, hay una relación física, y estás al lado. Y el estar cerca en el trading es un arma, una fuerza muy importante. Entonces, con respecto a tu pregunta, si Australia vuelve al mercado, Indonesia le va a comprar trigo a Australia, pero ojo, ya está Rusia. Y Rusia está, si se quiere, hace 5 añitos, está desde mucho antes de la sequía, de las 2 sequías australianas. Entonces, lo que va a pasar claramente es que los que se van a ver beneficiados son sobre todo los importadores. Porque vas a tener un país como Indonesia que va a tener a Rusia, a la Argentina y a Rusia, a Indonesia, a Rusia, a la Argentina y
Sí. eh, La verdad, a Rusia y Argentina. complicado. O sea que en realidad lo que va a pasar es que nos va a sumar una fuente de concurrencia, de competencia que no teníamos antes, y eso hace, pero una vez más, todo depende también de la posibilidad, y en ese caso vos estás compitiendo con un costo de producción también, porque vos estás compitiendo con una estructura de producción. Y ahí es donde está lamentablemente cuando nosotros tenemos retenciones, que las retenciones a vos te quita poder de fuego justamente para poder salir a competir. Si no tuviésemos retenciones, yo ya directamente te respondo que Australia mismo, aunque estén enfrente, le sos competitivo. Pero eso para mí no va, si Australia vuelve y se normaliza, es trigo de todas maneras que Australia va a colocar, que lo debería colocar otro también, así que es un poco de competencia más, pero eso no significa que te vas a quedar con 3 millones de toneladas menos para poder exportar, no creo. Bien, y respecto del impacto que puedan llegar a tener todas estas cuestiones, Alejo pregunta si el trigo sería, si siembro trigo, serías vendedor con un trigo enero en $175. ¿Qué opinión tenés sobre el precio enero que hoy tenemos? Bueno, sí, me está preguntando si En si el realidad, precio va a subir. A ver, esperá que hago cuentas, porque no. sí. Eh, Y acá están aclarando que comentarios en general respecto a la pregunta de Jorge y de los molinos, aclaran que esto está claro, que los stocks están incrementando en todos lados, combinado con la disminución de la oferta. Y bueno, después quería hacer una consulta respecto después del coronavirus. Hoy, con respecto a Alejo fue, ¿no? Sí, Le mando un saludo a Alejo. Con respecto a la pregunta, hoy esos 175 estás totalmente in demand y estás even. Es decir, estás en una situación donde confortable en la medida de que es un win-win. ¿Se entiende? Es un win-win en el sentido que hoy me parece que el 175 es un precio extremadamente coherente como hoy vos podés configurar el mercado de enero, que todavía no tenés la cosecha de hemisferio norte. Hoy proyectarse en términos de márgenes, hablo más a nivel trade y comercial, es muy difícil siempre en la Argentina, ni siquiera empezando la siembra, ¿no? Con lo cual, porque no tenés referencias. Las referencias hoy que podés tener de julio, ni siquiera después de las referencias que tenés de julio las tenés que llevar a diciembre, enero, del tipo de cambio, es muy complejo. Para mí ese 175, si querés, es un compromiso coherente hacia el productor, si se quiere, y para mí, por cómo está el mercado y el mundo hoy, es un buen precio, es un precio, si se quiere, coherente. No te estoy quitando nada, pero tampoco te estoy regalando nada. Si esos 175, para que ese 175 se vaya para arriba, sí hay posibilidades que sea. Y eso ahí va a tener que ver con cuán apetitoso estás para estar con ganas de ir por encima de esa cosa, ¿se entiende? Digo, de ese equilibrio. Y yo me da la impresión que como se están avanzando los compromisos de exportación, claramente, es mercadería comprometida, no lo tenés el bus quizá, pero garpás los 90% de retenciones y después pagás el 10% así, está. Y hoy ves que es más o menos casi el doble a esta altura del partido del año pasado. Entonces, quiero creer que va a haber un despertar de demanda, que eso en algún momento más adelante vaya, ¿cómo se dice? Vaya generando incentivo para originar y como consecuencia de ello, para empezar a ser un poquito más agresivos en la oferta. bien. Y una última consulta. Perdón, estoy viendo, yo soy de madera con esto, pues estoy viendo, y les pido disculpas, estoy viendo que me están Sí, no, acá a conversar y no les estoy acá, veo, perdón, pero voy a ver si les puedo sí. No, un fijarme, poco te que la me fui están haciendo resumiendo. comentarios de declaraciones. No, bueno, yo tengo que meterme a full con la tecnología, porque si no me voy a quedar. No, te la fui resumiendo. Acá lo estoy viendo. Te las estoy comentando. La última, la de Joaquín, me parece atinado como para ir cerrando esta jornada.
él quería consultar cómo visualizás el desenlace Sí. de esta coyuntura cuando la situación del COVID-19 se estabilice y esos excesos de stocks vuelvan a la normalidad. ¿Qué crees que pueda llegar a suceder? Es una muy buena pregunta. Sí, Ese, ese es una muy buena pregunta porque justamente yo hasta te diría que me hice la misma pregunta, pero para ser más optimista, ¿no? Cuando decís, bueno, todo vuelve a la normalidad y volver a la normalidad implica que la demanda se normaliza, ¿no? Entonces, pero eso, verlo del lado positivo, pero si no hay una normalización 100% que sabemos que no la va a haber, pasas en esos famosos stocks, que quizá también hoy, bajo mi charla también, que hay toda una cuestión de importante respecto a todo lo que es la estratégico, pero ¿qué pasa después si todo se normaliza y qué pasa con los stocks? Yo ahí lamentablemente no es que sea optimista o no. Yo te puedo decir casos concretos de cómo, te puedo hablar de Francia, que es el caso que más conozco concretamente, cómo se está dando la cosa. Y hoy, si querés, por ejemplo, la salida del confinamiento es el 11 de mayo, pero ya está todo preparado como para, por ejemplo, este Zoom que tenemos, un mes y medio más. Es decir, todo va a ser, yo creo que todo va a ser muy paulatino, la salida de esto va a ser muy paulatina. Lo cual yo creo que hay que empezar a concientizarse mismo en el mercado que toda esa fluidez logística que hemos logrado tener a nivel internacional, vamos a volver a poder recuperarla, pero se va a hacer de una manera bastante lenta, ¿no? Con lo cual eso generalmente va a generar claramente volatilidad. sí, más que claro. La verdad, Leandro, todos los mensajes que estoy leyendo son totalmente para felicitarte por tu clarísima... Mirá, déjame un segundo porque si no, a ver, estoy viendo acá, a ver, ¿Qué dice? así no soy descortés y veo, a ver, creo que lo que... Creo que lo que Jorge dice, de manera disgustada viendo por el lado de... Sí, bueno, ahora veo la segunda parte de la segunda parte esta de los stocks, moneda disgustada, viene por el lado de la amenaza. Está claro, se están quedando en todos lados, para que se Claro, ahí está, discúlpame, Sí, sí, sí. después de eso, y ahí los dejo. Ahí está, la calidad comparativa con los competidores, si no fuera por, a ver, la calidad comparativa con los competidores, si no fuera por la cercanía a Brasil, ¿no te parece que estaríamos a la cola de los oferentes? En Argentina claramente no logramos instalar y fomentar la mejora de calidad para segmentar. Yo creo que lo que tendríamos que lograr, primero, por eso, la segregación es un tema siempre muy delicado. De hecho, cuando yo digo segregación, después te van a declarar que es. Rusia no tiene nada segregado, es decir, segregado lo que uno en la Argentina considera segregación, que es tener un book de C1, C2, C3. Rusia tuvo la inteligencia, bueno, tienen también, han logrado tener una inversión en capacidad de almacenamiento muy importante, porque capacidad de almacenamiento no es solamente reserva estratégica, es poder realmente hacer lo que el comprador te pide también. Y Rusia lo que tuvo, la genialidad que tiene es que pudo lograr, porque tiene normalmente una proteína alta, lo cual hace que cuando tenés una proteína muy alta, cuando vos segregás en 3 bandas, en promedio bajás la calidad del promedio. Entonces, lo que lograron fue por lo menos, ¿me escuchás, Beatriz? Sí, 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 te estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Lo que lograron es tener 3 bandas, si se quiere, 11,5, 12,5, más de 13,5, ¿sí? Entonces, yo creo que la calidad del trigo argentino, si se quiere en términos de un panadero, a equivalente ruso, es mejor que un trigo ruso porque es un trigo muchísimo más equilibrado. Es como el vino. ¿Viste esos vinos que están desequilibrados, que tienen o mucho cuerpo o tienen una pollera débil? Acá es lo mismo. El trigo argentino, vos tenés un trigo argentino siempre base seca, tenés un trigo argentino de 11,
y lo podés moler y te puede dar la calidad que te puede dar un trigo de 12-2 de ruso, claramente. El tema está que para eso lo podés lograr con Brasil. ¿Sí? Con Brasil o con países que te conocen, o con países en el cual vos podés hacer una logística como si estuvieras un poco en tu mercado interior. Cuanto te alejás de eso, lamentablemente hay una dictadura de los guidelines. La dictadura que es que no solamente el comprador tiene que comprar Panamax, el que tiene que ocupar de poder vaciarlos, a veces no tiene la capacidad de almacenaje necesaria, sino que aparte de eso, a veces ni siquiera el que quiere moler eso para poder hacer el producto, ni siquiera él es el que toma la decisión. Es un Estado que el Estado no tiene la menor idea de nada, de lo que es una compra, y el Estado lo que quiere es que la proteína sea alta, porque es una forma de darle proteína a la población. Cosa que es cierto, pero cierto tipo de panificación no necesitas 15% de proteína, que es lo que está pasando en Arabia Saudita, que por eso Rusia entró hace poco en Arabia Saudita, no solamente, el trío geopolítica, entró hubo un problemita con López, se pusieron amigos y otra vez hicieron una licitación para los rusos, pero bueno, eso es otro tema. Con lo que quiero decir con esto es que Argentina, lamentablemente, cuando no tenés ese conocimiento de mercado, tiene que tener un piso de proteína, siempre el debate, para mí, honestamente, ese piso debería ser un 12%, ¿sí? 12,5 ya sería mucho, pero si Argentina tiene 10,5 base húmeda, de 10,5 a 11 estás en un muy buen compromiso. De 10,5 para abajo ya tenés problemas. Por eso yo yo no me quiero meter en el trabajo de un productor y es muy complejo, pero cuando tenés la posibilidad, yo por lo que estoy viendo este año, parece que la relación insumo-producto parece ser, está siendo interesante. Si hay la posibilidad de aprovechar eso, igual, a veces podés hacer lamentablemente una buena fertilización y por X motivos no resulta, ¿no? Pero yo creo que eso en la Argentina, por suerte, también está, no es que está cambiando, porque siempre el productor argentino ha sido muy técnico y muy profesional, pero ahora me parece que encima de lo que ya era técnico, ahora con toda la tecnología, me parece que están habiendo ya aportes de fertilizante de manera fraccionada, entonces me parece que en ese sentido, lo que digo yo, o lo que decimos del 12%, no es difícil de hacer. Y no necesariamente implica meter más urea, ¿se entiende? Lo podés llegar a lograr, y eso se está logrando. Yo estoy optimista con eso, no necesitamos 14 de proteína, pero sí asegurar ese piso, como obviamente tener en cebada, qué sé yo, tener entre 10 y 10,5, si querés. Y eso sería también, si se quiere, el target comercial. Pero bueno, el que me escucha me dice, bueno, es fácil siempre estar en ese. Sí, Así que bueno. cada uno conoce su realidad productiva y su zona y la demanda. La verdad que sí, No es fácil. te entendemos, Leandro. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte de mi parte, y por lo que estoy leyendo todos los comentarios, todos los que participaron están totalmente Yo satisfechos. les mando un saludo a todos y bueno, y con toda franqueza, si, bueno, dejales el mail y si que alguien me quiera hacer un comentario, me quiera preguntar algo, porque estoy viendo de mi pantalla derecha, pero la verdad que no No, me los sí, pierdo. son muchísimas infinidades de consultas y, digamos, se fueron concentrando y las fuiste respondiendo a lo largo de toda la charla. Y a su vez Acá estoy también, viendo al presidente, no sé si nos escucha. Carlos nos está escuchando, ahí estoy tratando de reiniciarle el audio, así... Estoy escuchando, Leandro, excelente la charla. Por supuesto que da para una infinidad de preguntas y la respuesta ha sido excelente de los participantes, así que te agradezco muchísimo tu participación y bueno, nos volveremos a ver en algún otro momento, Con ¿no? gusto. Bueno, una vez más le quería agradecer, presidente, y felicitarlo también por la iniciativa que han tenido y a todo su equipo, bueno, por el trabajo y por esto, ¿no? De esta capacidad de adaptación y mostrar que cómo nos podemos adaptar ante situaciones adversas. Pero bueno, usted tuvo una iniciativa que la mantuvo y me parece que es muy saludable y da la posibilidad para que todos podamos. En realidad el mérito se lo lleva el grupo de trabajo y el consejo directivo que interpretan la situación, e interpretan los cambios que se vienen y nos vamos adaptando a las circunstancias.
Hoy, para terminar, al principio de la charla hablábamos en off, ¿no? Y yo, lo que me estoy dando cuenta, mucha gente me dice que estamos más conectados que antes, o tenemos reuniones, entonces me parece que esto quizá qué bueno sería que nos sirva también para empezar a lograr cómo mantener todo este diálogo. No es que no lo teníamos, pero se está empezando a generar todo este canal, porque uno va concretamente a ese diálogo en sí, y bueno, ahora el post-pandemia es también tratar de ver cómo poder reunirnos, ¿no? Si Sí, se tal cual. quiere, Tomar lo de bueno. manera física. Exactamente, Leandro, que esta pospandemia nos permita tomar lo bueno que hemos aprendido de este periodo de cuarentena, y lo podamos llevar a nuestra cotidianeidad, luego cuando reiniciemos todo y aprendamos a balancear y a volver a seguir comunicándonos de distintas maneras. No me queda nada más que agradecerte a vos, agradecer a la... Gracias, perdóname que te interrumpa, gracias a vos, Beatriz, por la animación, Por te agradezco favor. mucho. Somos todos un equipo, así que la verdad que muy, muy bueno. Para nosotros ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Hay todo un equipo atrás de la bolsa que está trabajando para que esto se haga realidad y que podamos hoy todos disfrutar de tus conocimientos, Leandro. La verdad que fue impresionante lo que hemos aprendido. Les Bueno, pido a la audiencia que queda aún conectada que por favor contesten la pequeña votación que hemos incorporado, que es una pequeña encuesta que nos va a permitir seguir mejorando el servicio que ofrece la institución en futuras charlas virtuales. Al señor presidente agradecerle por, como siempre, el respaldo que nos da a todos nosotros, y a vos, Leandro, nuevamente agradecerte por esta impecable conferencia. Un no, aplauso. gracias, te digo la verdad que estaba bastante nervioso y más que nervioso estaba asustado, porque te digo la verdad, ahora estoy en el comedor de mi casa y estoy hablando, mirando un cuadro, la verdad que no me pasó en mi vida, es Bueno, un... estuviste dando una conferencia a más de 110 personas, Bueno. conectadas a lo largo y a lo ancho de todo el país, de diversos sectores, lo cual es impresionante. Bueno, me alegro mucho bueno, y seguimos en contacto y les mando un saludo a todos ellos que tuvieron la paciencia de escucharme. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, muchísimas adiós. gracias. Adiós, presidente, muchas gracias, Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.